Muchas bendiciones para ustedes, queridos amigos y hermanos. Vamos entonces a comenzar como se debe. Vamos a hacer una breve oración invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias por este momento, por esta oportunidad que nos brindas, porque por medio de la palabra humana, tu palabra eterna, que es el Verbo encarnado, Él está presente entre nosotros, se hace camino, se hace verdad y se hace vida para nosotros. Gracias por Jesús, Hijo de María. Gracias porque Él es la fuente del Espíritu Santo con el que podemos entender y gustar tu verdad eterna. Te pedimos este supremo don, Espíritu Santo, por intercesión de María, la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que tu gracia inunde, proteja, consagre en la verdad y en el bien y en la luz esta transmisión, los equipos, las ondas, la señal, nuestras casas y a nosotros mismos para que todo sea consagrado en tu verdad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos ustedes. Espero que se encuentren bien. Pues nosotros vamos entonces a continuar. Hoy tenemos la segunda parte. Bueno, la he dividido en dos de este tramo de nuestro curso dedicado al discernimiento de la fe verdadera. Es la tercera parte del curso, pero esta tercera la hemos dividido en dos. Vamos desde el punto 6, que titulamos La articulación armónica de las verdades reveladas. La vez pasada habíamos hablado un poquito acerca de lo referente a la regla de la fe, regula fidei, la enseñanza de la fe verdadera, sobre todo en el catecismo de la Iglesia, una especie de presentación nada más. Y ahora vamos un poco a ver cómo es que las verdades reveladas, en base a las que está eh, fundada la fe católica, tienen una articulación armónica, ¿no? Primero, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Solemos afirmar que Dios es un Dios de orden. Esto es verdad, puesto que el orden viene de la inteligencia y de la voluntad que están unidas por el amor, ¿no? El orden viene de la inteligencia y de la voluntad unidas por el amor, ¿no? En la Sagrada Escritura podemos observar en la Biblia que existe un orden y una progresión de las verdades reveladas, así como una integración armónica entre ellas. Hay que tener en cuenta que Dios, el único Dios verdadero, es Padre y por eso mismo es educador. Y si es educador, entonces a lo largo de la historia de la salvación va instruyendo a sus hijos, a su pueblo, de modo tal que poco a poco estén capacitados para recibir la gracia de Cristo. Y esto sucede progresivamente, ¿no? Dios se va revelando de menos a más, de menos a más. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, revela unas cosas que fácilmente pueden entender seres humanos, pero va guardando otras para un tiempo en el que estos seres humanos tengan mayor entendimiento. Por ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios permite en algunos casos el divorcio, ¿no? Esto lo resaltan algunos discípulos en el Evangelio de Mateo, ¿no? Y otros más cuando le vienen con el tema del divorcio. Pero en el Nuevo Testamento, precisamente con Jesús, queda claro que él ya no permite esto, no permite esto y explica que Dios antes lo permitió, lo permitía, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones, pero ahora ya no. Entonces, hay como una progresión.
Hay una progresión en la enseñanza de Dios a sus criaturas. No hay contradicción, hay un avance en la comprensión de la verdad. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso del Mesías, ¿no? La venida del Mesías es preparada con varios oráculos en los que se va describiendo cómo va a actuar este Mesías, cuál va a ser su, diríamos, su carácter, su personalidad incluso. Primero se le ve como un hombre especial, como un hombre que incluso sufre mucho, es desfigurado según los oráculos del siervo de Yahvé, ¿no? Que están en el profeta Isaías, y luego también Ezequiel, Daniel le contemplan bajando entre las nubes del cielo. Con la llegada de Jesús se ve mejor el misterio de este Mesías. Es un hombre verdadero y es Dios verdadero. Viene del cielo, baja del cielo, pero también sufre a manos de los hombres. Por su sangre, la sangre del siervo de Yahvé, Jesucristo, obtenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces, todo aquello que iba Dios revelando por medio de los profetas, por medio de los amigos suyos, se va, diríamos, acomodando armónicamente en la persona de Jesucristo. Dios, en el caso del pueblo de Israel y la iglesia, Dios se había formado un pueblo en base a Israel, ¿no? A este pueblo lo cuida, lo protege, como un padre con su niño pequeño dice, ¿no? Yo te levantaba, te apretaba contra mí, ¿no? Y lo trata como un niño pequeño al que ama mucho, ¿no? Y es un Dios fiel que cuida y protege a su pueblo, aunque este pueblo no le es fiel, ¿no? Este pueblo aprende poco a poco que los males que le vienen encima provienen de sus propios pecados. Dios instruye entonces a su pueblo para que acoja en el momento debido al Mesías. En el Nuevo Testamento Jesús funda el nuevo pueblo de Dios, del cual Israel era solo una figura muy imperfecta. Ese nuevo pueblo de Dios es la iglesia, iglesia que es santa y pecadora, pero que además es la esposa de Cristo, que al final de los tiempos va a ser engalanada y va a bajar del cielo como una novia ataviada para su esposo, tal como lo presenta el libro del Apocalipsis, la nueva Jerusalén que baja del cielo ataviada como una esposa para su esposo, ¿no? El Apocalipsis nos describe las bodas del Cordero. Precisamente ese Cordero que es el Mesías, que es el ungido, es Jesucristo, que en el final de los tiempos va a celebrar su boda eterna con la iglesia, que somos nosotros. Entonces, todo el arco, diríamos, de la revelación bíblica, de la Sagrada Escritura, apunta a ello. Qué interesante esto ahora que estamos en el Adviento, ¿no? Adviento no es solo la preparación a la Navidad, es la preparación también a una segunda venida de Jesucristo Mesías que vendrá como el esposo, ¿no? Para las bodas eternas con su iglesia. Y su iglesia glorificada va a descender, ¿no? Y entonces se va a celebrar la boda eterna. Y por eso es que el reino de los cielos es también visto como un banquete de bodas al que estamos todos nosotros llamados a participar. Entonces, la Sagrada Escritura tiene esta armonía, ¿no? Está como, diríamos, direccionada a esto, ¿no? La gran boda eterna de el Mesías, el Cordero, ¿no? Con su esposa, que es la iglesia. Dios nos presenta en el Antiguo Testamento, por medio de profetas, reyes y elegidos, muchas realidades como figuras. Importante esta palabra, figuras. Como figuras. Solo en el Nuevo Testamento con Jesucristo, estas figuras se van a ir haciendo reales.
y todavía más, van a alcanzar plenitud al final de los tiempos. O sea, como que cuando tú ves un texto de la Sagrada Escritura, ten cuidado porque sobre todo los oráculos referidos a Jesucristo, referidos a el pueblo de Dios, tienen como muchas veces como tres niveles de interpretación, ¿no? El primer nivel es para ese momento. Se habla, por ejemplo, de un rey. Está hablando de ese rey histórico que está pasando algo ahí en el pueblo de Dios, pero luego hay una segunda interpretación. Esa interpretación es para la venida de este misterioso rey que va a gobernar, que es Jesucristo. Pero hay un tercer nivel. Ese rey Jesucristo llegará a gobernar eternamente al final de los tiempos. Hay como, diríamos, esos niveles de interpretación en la Sagrada Escritura. Y todo esto es armónico, ¿no? Solo en el Nuevo Testamento Jesucristo nos va haciendo más entendible esto, pero también nos deja, ¿no? Con esa expectativa de lo que sucederá al final de los tiempos. Hay una lógica de continuidad entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay una ruptura. Por allí algunos autores heréticos afirmaban de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Eso es falso. Hay una continuidad, ¿no? Lo revelado por Jesús es una continuidad con lo que hubo antes, pero también Jesús nos abre a una plenitud mucho más grande, a un cumplimiento mucho más grande al final de los tiempos. Por eso, qué importante es que le agarremos, por enésima vez lo digo, que le agarremos cariño a la Sagrada Escritura. Cariño, tenemos que agarrarle cariño a la Sagrada Escritura. Pobres de nosotros que supuestamente somos creyentes sin amor por la Biblia. Yo no sé qué tipo de creyentes seremos, porque si no creemos en el Dios de la Biblia, yo no sé a qué Dios creemos, ¿no? Será un éter por ahí, una energía impersonal, ¿no? Como lo dice la nueva era. Eso qué importante es leer y amar la Sagrada Escritura. Algunos piensan que la Sagrada Escritura, la Biblia, es un libro para evangélicos, por favor, ¿no? Es importante tomando en cuenta todo esto, ver la armonía y la progresión de la verdad que nos es revelada, ¿no? Entonces, cada vez que leamos o interpretemos un texto de la Sagrada Escritura, debemos hacerlo dentro del contexto del plan de Dios y a la luz de Jesucristo. Un texto sin contexto es un pretexto, se suele decir, ¿no? Hay algunas personas que sacan textos de la Sagrada Escritura y pretenden interpretar esos textos sin ver el contexto de ese texto. Eso se llama pretexto, ¿no? Es un argumento gratuito que a veces se usa a favor de los propios intereses o de las propias ideologías, ¿no? No hagamos eso. Los textos se interpretan con relación a su contexto y a la luz del misterio de Jesucristo. No puedo yo interpretar un texto sin tener en cuenta la persona de Jesucristo, ¿no? Así nos lo enseña el Evangelio, ¿no? Sobre todo el Evangelio de Mateo, que es muy rico en este sentido. Entonces, hay una armonía, hay una progresión, una complementariedad en los textos de la Sagrada Escritura. En segundo lugar, en la doctrina de la Iglesia. En la doctrina de la Iglesia también se da esta armonía, esta complementariedad, ¿no? La doctrina de la Iglesia Católica es como una especie de sinfonía hecha de muchas verdades reveladas que son interpretadas con la debida autoridad. Esta sinfonía de verdades está ordenada, tiene una lógica muy firme. Si yo niego una verdad, seguramente caen otras.
y se desmorona todo el edificio. Entonces, no se puede alegre y ligeramente negar una cosa y pretender que todo sigue igual. Del mismo modo, subrayar exageradamente una verdad puede hacer que también olvidemos otras verdades, ¿no? Así comienzan las afirmaciones heréticas, ¿no? Por eso la fe católica está basada en un conjunto de verdades que nos ha revelado Jesucristo el Señor y también de otras verdades que la Iglesia, con la autoridad que Jesucristo le ha dado, deduce de las enseñanzas directas del Señor. Entonces, la doctrina de la Iglesia tiene verdades reveladas por Jesús directamente y también tiene otras verdades que esta Iglesia, esposa de Cristo, con la autoridad que Jesús le ha dado, deduce de las enseñanzas del Señor. Y tiene todo derecho y autoridad para hacerlo. Por ejemplo, si nosotros negamos que María Santísima sea la Madre de Dios, directamente vamos a negar la divinidad de Jesucristo. Entonces Jesucristo ya no sería Dios. Y si Jesús no es Dios, entonces no tiene ningún valor ni uno de los sacramentos. Y tampoco tiene valor la Sagrada Escritura. Y tampoco tiene autoridad la propia Iglesia. Entonces, negar una cosa es desbaratarlo todo, porque todo está concatenado, todo está articulado. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un tema diríamos, mucho más moderno, ¿no? Si nosotros admitimos como iglesia el uso de los métodos anticonceptivos en tema de natalidad por parte de los fieles bautizados, si nosotros admitiéramos ello, entonces de pronto vamos a negar la sacralidad de la vida humana, porque muchos de estos métodos anticonceptivos son directamente abortivos. Entonces, negamos la sacralidad de la vida humana. Por otra parte, negaríamos la santidad de la relación sexual en el matrimonio. Otra más, desfiguramos el amor humano, que ya no tendría por qué estar unido a la procreación y serviría solo para el disfrute de las personas. Negaríamos la dignidad de la misma persona humana. Al final, se destruye el matrimonio, se va extinguiendo la familia, aumenta el sinsentido, la soledad y se fortalece la cultura de la muerte. Eso es lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? Entonces, no puedo yo alegremente decir, bueno, de la Iglesia Católica yo acepto esto, pero esto no me gusta, esto no, esto sí, esto no. No es la doctrina de la Iglesia un escaparate de un supermercado donde tú escoges este producto y este y el otro, pero este no te gusta, este sí, y vas llenando todo en el carrito. No es así, ¿no? La doctrina de la Iglesia es un solo cuerpo orgánico, ordenado, armónico, ¿no? Y entonces negar una cosa muchas veces va a producir la caída de todo el edificio, ¿no? Es como que, o sea, pues están ordenadas ahí todas las naranjas y tú quieres una naranja y quitas una naranja que está abajo, ¿no? Quitas la naranja y cae todo, ¿no? No podrías hacer eso, ¿no? En la Sagrada Liturgia, en la Sagrada Liturgia, sobre todo en la celebración litúrgica de la Santa Misa, se ve claro que existe un orden, que existe una lógica, una armonía entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se contempla por la fe. En la Santa Misa, la lógica litúrgica se desarrolla de menos a más, ¿no? De menos a más. Y hay una lógica que es a la vez humana, pero también divina y espiritual. Primero, llegamos, ¿no? Vamos a desarrollar así la lógica de la liturgia de la Santa Misa, a ver si entendemos. Primero llegamos
a la presencia de Dios. Reconocemos nuestra realidad tal como es. ¿Qué cosa? Somos pecadores. Necesitamos salvación. Eso es tremendamente importante para un momento de salvación. ¿Qué es lo primero que haces para obtener salvación? Reconocer que eres pecador. Luego de ello, nos unimos a la oración de la iglesia que eleva el sacerdote en nombre de todos, porque él es el sacerdote que ora a Dios a nombre del pueblo. Ahí está la gran oración colecta. Si la fe viene del escuchar, como dice San Pablo, del oír, y si por la fe somos salvados, entonces, ¿qué sigue? Escuchar la palabra de Dios, que luego al final de esta escucha nos va a ser explicada debidamente. Es la homilía. Como respuesta a esta palabra que hemos oído y que nos ha sido explicada, como respuesta de fe, ¿qué cosa hacemos? Nos adherimos a lo que hemos escuchado, profesamos el credo. Siendo ya parte del pueblo creyente, porque acabamos de profesar la regula fide, el credo, elevamos ¿qué cosa? Nuestras oraciones, nuestras súplicas a Dios por medio de las preces, la oración universal de los fieles. Luego el sacerdote va a elevar todo lo escuchado, todo lo profesado junto con los dones que presenta, ¿no? Para ser eucaristizados. Luego nos invita a elevar el corazón, a dar gracias a Dios. Nos unimos a esa oración sacerdotal, que es la oración del mismo Jesucristo, que va a culminar, ¿no? Con el gran amén de la liturgia. Ese gran amén que ojalá todos los domingos deberíamos cantarlo. Ese amén se debe cantar. Atención a todos los coros y ministerios de música. El amén del domingo siempre se debe cantar. Ya sé que en esto los sacerdotes a veces como que no colaboramos, ¿no? Muchos hermanos sacerdotes no solo es que no tienen voz para cantar, sino que además van muy apuraditos. Pero a ver si les pasan la voz para por lo menos cantar el amén de la liturgia, ¿no? Entonces, toda esa gran acción de gracias culmina en el gran amén de la liturgia. Antes de recibir el alimento del cielo, el pan de vida, en el cual está contenido todo lo que creemos de Jesucristo el Mesías, oramos como hijos de Dios, el Padre nuestro, y nos disponemos a recibir el pan de vida. Luego de haberlo recibido, damos gracias en silencio. Nos unimos al sacerdote en la oración final, luego de la cual él nos bendice y nos envía para dar testimonio de la fe. Esa es la lógica litúrgica de la Santa Misa. O sea, hay una progresión de menos a más, hay unas partes que se desarrollan, pero que tienen unión una con la otra y tienen una lógica, ¿no? En la Santa Misa recibimos dos alimentos, el pan de vida, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Ojo con eso, repito, en la Santa Misa recibimos dos alimentos, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Para recibir el pan de la Eucaristía, o sea, la comunión, primero debemos escuchar y recibir la palabra. O sea, no puedo yo recibir la Eucaristía si antes no he recibido la palabra. Porque es una progresión, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, así, en este nivel, pan de la palabra, pan de la Eucaristía. No puedo yo recibir el pan de la Eucaristía si antes no he recibido el pan de la palabra. ¿Por qué repito esto? Porque mucha gente pretende, quiere recibir el pan de la Eucaristía, pero en el pan de la palabra no pasa nada. No escuchan la proclamación de la palabra. Se duermen durante la liturgia. No le toman importancia a las lecturas. Están pensando en otra cosa en las lecturas. Tienen la mente ida, totalmente sustraída. Lo digo con dolor y con vergüenza, ¿no? Porque como sacerdote, bueno, ya tengo 25 años de sacerdote, he visto tantas cosas y he visto como tristemente muchos fieles durante la liturgia de la palabra se la pasan totalmente desconectados. Yo esto lo he comprobado porque cuando a veces tengo el tiempo suficiente, me tomo la libertad de preguntar, a ver, hermano, ¿tú qué cosas has escuchado en la primera lectura?
¿Qué decía el Evangelio? ¿Qué decía el Salmo? Muchas veces las respuestas son deprimentes. Ay, perdone, padrecito, no escuché. Ay, creo que decía algo así como, no sé la palabra, no me viene, no me viene. Bueno, no he escuchado nada, no he escuchado nada. ¿Cómo puedes tú pretender llegar al pan de la Eucaristía si antes no has comido el pan de la palabra? Primero haces la primera grada, luego haces la segunda grada. Tú no puedes hacer la segunda grada si no haces la primera. O sea, quiero construir el segundo piso de mi casa. Muy bien. ¿Y cómo están las bases? No, no construyo nada. Pero tienes que hacer las bases y luego el primer piso. No, no, yo quiero solo el segundo. No puedes hacer eso, ¿no? Entonces, muchos no pueden recibir también el pan de la Eucaristía porque tienen una situación irregular, no pueden acercarse a la comunión, pero ojo, pueden y deben recibir el pan de la palabra. Algunos están muy fijados en recibir la comunión, pero no les interesa la palabra. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Es una muy mala costumbre que tienen no pocos fieles católicos, ¿no? Por esta razón, debemos participar de la Santa Misa de modo completo. Ahora, aquí no valen los razonamientos mezquinos que a veces tenemos, ¿no? Padrecito, llegué durante el Evangelio, ¿me vale o no me vale la misa? ¿Me vale si llegué durante la homilía? ¿Me vale? ¿No me vale? Llegué durante la segunda lectura, ¿me vale? ¿No me vale? Perdóname, hermano, estás mal. En principio estás muy mal. No has entendido nada. O sea, no sé, ¿qué concepto tendrás de la misa? ¿Cómo es posible que hagas ese razonamiento mezquino? ¿No? O sea, anímate pues a llegar temprano, ¿no? En Medjugorje, la Virgen exhorta a que se llegue a la Santa Misa por lo menos 10 minutos antes para invocar el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo se participa de la misa. Sin Espíritu Santo yo no sé qué cosas haces ahí. Vienes a dormirte, a bostezar o a conversar o a chatear. Eso no es justo. Eso no es justo. No es justo. Es una falta de respeto, ¿no? Entonces, la Santa Misa tiene una armonía, tiene una lógica. O sea, eh, qué bonito es contemplar esto, ¿no? Es ese Dios de orden que es Dios de belleza, de esplendor, que precisamente se muestra así, ¿no? Entonces debemos respetar ese orden, ¿no? Y precisamente aquí viene el cuarto punto de esta partecita, en el arte sacro, en la pintura, escultura, música y arquitectura, ¿no? Se nota este tema, ¿no? En la Santa Liturgia, sobre todo, la verdad y la belleza van armonizadas, se complementan, son expresión de la presencia de Dios. Una arquitectura que en verdad nos lleve a la contemplación de las cosas de Dios, adornada con pinturas y esculturas que nos ayudan a orar, junto a la música realmente bella, profunda, pueden crear momentos y lugares propicios para orar y contemplar. Me van a perdonar, pero yo desconfío de una liturgia en la que hay bastante bulla, bastante persona saltarina, pero con poca profundidad. No, desconfío de esa celebración. Mm, no, porque la verdad y la belleza van juntas y la verdad y la belleza se contemplan. La verdad y la belleza se contemplan. Entonces, todo lo que rodee a ese momento celebrativo debe tener esta cuota de verdad y belleza. Ahora, tanto cuando tú recibes una verdad como cuando tú contemplas algo bello, ¿qué es lo primero que necesitas? Lo primero que necesitas es detenerte. Bueno, pues hace años, la primera vez que estuve yo en Roma, Italia, y la primera vez que entré
a la Basílica de San Pedro, ¿no? Allá en el Vaticano, me quedé varios minutos extasiado contemplando, entre otras cosas, el inmenso baldaquino que tiene, ¿no? El altar mayor de la Basílica de San Pedro. Y después la inmensa cúpula que estaba arriba, preciosamente decorada y pintada. Y luego me quedé más extasiado viendo, ¿no? Esa escultura que se suele llamar La Gloria de Bernini, donde está un Espíritu Santo que a mí, en lo personal, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y con una escultura de las nubes, de la gloria, precisamente. Y lo primero que yo necesité para ello era quedarme quieto. Tenía que quedarme quieto y tenía que ver y tenía que comer con los ojos. Y para quedarme quieto tenía que quedarme en silencio. O sea, la verdad y la belleza, ojo, la verdad y la belleza reclaman ¿qué cosa? Quietud, silencio. Tú no puedes contemplar la verdad y la belleza sin quietud y sin silencio. Tristemente hoy los católicos adolecemos, ¿no? Sufrimos una terrible alergia al silencio y a la quietud. Muy pocas parroquias que yo conozco, bueno, no sé si será una realidad aquí solo del Perú, pero creo que es en varios lugares, muy pocas parroquias saben darle este clima de silencio y quietud, ¿no? Al momento de oración. No digo que no se cante, no. O sea, cuando hay que cantar, hay que cantar. Cuando hay que rezar en voz fuerte, firme, ¿cómo no? Pero la liturgia necesita esto. Cuando hay algo bello, tú te detienes y haces silencio. Cuando hay una sinfonía, ¿cómo se te va a ocurrir conversar? Hay una sinfonía, ¿no? Para quien ha ido alguna vez a algún concierto de orquesta, de música, de cámara, orquesta de música clásica, orquesta de música culta, para decirlo más concretamente. O sea, lo primero que pasa es que tú entras a ese auditorio, entras a ese gran teatro, lo que fuera, y lo primero que pasa es que hay silencio. O sea, la orquesta no puede ejecutar la sinfonía si no hay silencio. Entonces, porque el silencio es parte de la música, es parte de la sinfonía, ¿no? Entonces, a mí me asombra cuando nosotros como creyentes vamos perdiendo eso, ¿no? Me parece una especie de profanación, la falta de silencio, la falta de recogimiento durante la liturgia, porque me parece que es faltar el respeto a lo más santo. Todas las cosas importantes de la vida, analicen, hermanos, se dan en silencio. En silencio se da el amor. En silencio se gesta la vida. En silencio te comunicas con Dios. El silencio es lo primero que se da. Y es un silencio no para no hacer nada ni para dormirte o aburrirte, es un silencio de contemplación. Tú ves, tú entras en una iglesia preciosa, ves unas pinturas exquisitas, unas esculturas impresionantes. Lo primero que haces es quedarte mirándolas y las miras en silencio. Y eso te ayuda a orar. Y si tú acompañas ese momento con música y con música realmente bella, profunda, no las cosas que dan en las radios, no, o sea, realmente bella y profunda, tú puedes allí mismo crear un momento de unión con Jesucristo. Puedes llegar a orar y contemplar. O sea, todo el arte sacro, pintura, escultura, música, arquitectura, tiene una finalidad de armonizarnos para llegar a la contemplación y al amor de lo bello. En la antigüedad, los lugares sacros estaban adornados de estas realidades. Arquitectura, escultura, pintura, música que llevaban a Dios. La belleza de la casa de Dios
era muy respetada, ¿no? Ahora, pues esto es una especie de repente, autocrítica, ¿no? Bueno, aquí la mayoría son laicos, ¿no? No sé si habrá algún consagrado por aquí, pero con todo cariño, ¿no? A mí me parece que los sacerdotes y consagrados hemos extraviado el camino muchas veces porque hemos convertido las iglesias en grandes almacenes, en grandes hangares que parece lugares donde se guardan aviones y yo digo, este cuadrado, esta caja no me inspira oración, ¿no? O sea, veo una pared lisa, un altar liso con una cruz sin Cristo, una mesa y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es un lugar de reunión? ¿Es un comedor? ¿Qué es esto? ¿Qué es un auditorio? Me da mucha pena, no sé si por aquí habrá algún arquitecto, pero me da mucha pena el enfoque minimalista que hoy se le da a las cosas sagradas, ¿no? O sea, no imágenes, no adornos, no altares, no esto, no lo otro y una pared en blanco. Oye, perdona, pero esa pared en blanco no me dice nada. ¿Qué hago acá? ¿No? No digo nombres, pero el otro día vi un reportaje de un monasterio moderno. Yo también soy monje, ¿eh? Y de verdad que me dio tristeza ese monasterio moderno. Eran unos triángulos y unas cajas, unos cuadrados, unos iglús, y dentro de la iglesia, pues todo igual blanco, con unas bancas totalmente cuadradas, cúbicas. Yo dije, Dios mío, pero y así oran estos pobres monjes, pobrecitos. La belleza no está en el minimalismo. Lamentablemente hoy en día la tendencia, utilizando esa palabra tan, perdonando el término tan miserable, está de moda, ¿no? En todo hay minimalismo en arquitectura, todas son cajas y cuadrados. Hay minimalismo en la música, por eso es que a mucha gente le gusta el reggaetón, es un minimalismo de la inteligencia humana, entiende el que pueda, ¿no? Hay minimalismo en la pintura, ¿no? Te dan un cuadrado, un círculo y dicen que es una obra de arte. Tú dices, caramba, si esto es obra de arte, yo soy Superman. Hay minimalismo en todo, ¿no? O sea, qué pena, porque precisamente la fe católica es la expresión de la belleza y de la verdad, porque por medio de esa belleza y verdad nos viene a nosotros la salvación. Jesucristo es el más bello de los hijos de los hombres y es la verdad encarnada. No le podemos celebrar sino con belleza y con verdad. Y todo lo que puede rodear a nuestra vida espiritual tiene que tener esa armonía, esa lógica, ¿no? Qué importante es esto, queridos amigos y hermanos. Ojalá que lo valoremos, ¿no? Y enseñemos a la gente a respetarlo, ¿no? Porque a veces pareciera que eso se olvida, ¿no? Y entonces, pues, hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño. Eh, seguimos. Vamos ahora al principio de la encarnación del Verbo. Esto me parece importante de aclararlo. El principio de la encarnación del Verbo. Ya hemos terminado esto de la revelación armónica de las verdades. Ahora vamos al principio de la encarnación del Verbo. Nosotros llamamos principio de la encarnación del Verbo a un fundamental punto de apoyo para discernir teológica y espiritualmente con relación a las cosas de Dios y a nuestra vida de creyentes. ¿En qué consiste este principio de la encarnación del Verbo? Es un razonamiento de fe basado en la persona de Jesucristo el Señor. Jesucristo es Dios, pero también es hombre verdadero. Es el verbo eterno, pero es el verbo encarnado, ¿no? Es el verbo encarnado. En la persona de Jesucristo está presente lo humano en su mejor expresión y lo divino en su plenitud. San Pablo dice que en Jesucristo tenemos la plenitud de la divinidad. Entonces, Jesucristo es el paradigma de nuestra fe.
Es el paradigma de la vida de todo creyente, humano, divino. Entonces, si Jesús es así, nuestra vida de fe, nuestra vida de oración y todas las cosas de nuestra vida deben verse a la luz de este verbo encarnado. La vida espiritual, por ejemplo, será regalo de Dios. ¿Cómo no? Es un regalo que viene de Dios. Pero también es esfuerzo, es colaboración humana, divino y humano. Regalo de Dios que baja del cielo, esfuerzo y colaboración humana. Ahí está el principio de la encarnación del verbo. Entonces, cuando evaluemos una cosa, cuando discernamos una cosa, no solo debemos considerar los resultados humanos, prácticos, sino también el beneficio o el detrimento de nuestra vida en gracia. Entonces, si yo quiero tomar una decisión en torno a mi vida, no solo debo ver el aspecto práctico. Ah, voy a ganar dinero, voy a vivir en una casa bonita, este es un barrio mejor. A ver, ¿has tomado en cuenta lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Vas a tener asistencia espiritual? ¿Hay posibilidad de la misa dominical? ¿Puedes cuidar tu vida en gracia? O sea, lo humano y lo divino. Ese es el principio de la encarnación del verbo. Cuando queremos alcanzar algo, no solo debemos pararnos a considerar nuestros gustos, nuestras inclinaciones humanas, también hay que considerar el plan de Dios sobre nosotros. O sea, me gusta. Ah, qué bonito, te gusta. Muy bien, todos tenemos nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras inclinaciones. Perfecto, está bien. Pero fíjate, ¿por qué no consideras también el plan de Dios sobre esta situación? ¿Consideras el plan de Dios? El considerar no solo el gusto humano, sino la voluntad de Dios, eso es hacer caso del principio de la encarnación del verbo. Cuando queremos ser santos, no solo hay que tener en cuenta lo que Dios quiera, sino que no debemos olvidar que tenemos que colaborar con la gracia por medio de nuestro esfuerzo personal concreto. Tú me dices, yo quiero ser santo, yo quiero ser santo. Muy bien, perfecto. Ahora te digo, ¿qué cosa haces? Ay, no, yo siempre todos los días le ruego a Diosito ser santo, ser santo. Está bien, perfecto, pero ¿qué haces? Ay, no, yo pido siempre, siempre, siempre. Ay, yo quisiera ser santo, pero ¿qué haces? Necesitas un esfuerzo personal concreto. ¿Cómo será ese esfuerzo? Ese esfuerzo de repente será pues que tengas mucho más cuidado en el consumo de los medios de comunicación. Tengas mucho más cuidado con tu círculo de amistades. Tengas mucho más cuidado con tu vida de fe. ¿Cuánto horas al día? Ahí está. Ay, es que no tengo tiempo, pero yo quiero ser santo. Bueno, tienes que arreglar las cosas. Tiene que haber un esfuerzo personal concreto. Desde que el verbo se hizo carne, todo lo humano y todo lo divino se complementan. Repito esto, desde que el verbo se hizo carne, todo lo humano y todo lo divino se complementan. Humano y divino se piden y se necesitan. No podemos divorciar lo humano de lo divino. No podemos separar la vida de fe del compromiso con el tiempo presente. Y aquí pasamos a un gran punto que me parece muy importante de subrayar. No podemos, repito, separar la vida de fe del compromiso con el tiempo presente. No podemos separar o divorciar, por ejemplo, nuestra fe en Jesucristo de nuestra participación, por ejemplo, en la vida política. Ahí está. Qué curioso, ¿no? Que muy pocos católicos deciden meterse en política para adecentar la política, para santificar la política. La mayoría dice, ay no, es muy cochino,
Yo no entro en esas cosas. Eso está muy mal. No puedo decir que soy muy católico, pero a la hora de elegir autoridades políticas o civiles, yo doy mi voto a quien va en contra de la vida, en contra de la familia, a quien va en contra de la fe católica, a quien va en contra de la Iglesia católica. Tristemente, eso es lo que se da en muchos de nuestros países. Los católicos votan por alguien que va a ir en contra de su fe católica. Es como que si tú estás sentado en la rama de un árbol, ¿no? Y le dices a otro, toma, aquí tienes un serrucho, corta mi rama. Discúlpame, pero eso, eso no se puede hacer, ¿no? No podemos separar nuestra vida de creyentes viviéndola con mucho fervor para luego vivir nuestra vida social olvidando los principios de la fe católica. No puede ser que yo sea miembro de una parroquia, un creyente ejemplar, muy rezador, para luego en mi vida personal práctica, de repente llegar a ser un vendedor usurero, un vendedor extraño, con pesos o con medidas, ¿no? A veces se da eso muy tristemente, ¿no? Personas que son muy católicas, pero que en su conducta social o económica hacen trampa, hacen trampa. O sea, ¿cómo es esto, no? Pero ya, Tú no eras creyente, no eras católico. Qué curioso, ¿no? Es muy curioso eso. Parece que fácilmente divorciamos la fe de la vida práctica. Incluso algunas personas me lo han dicho, ¿no? Ay, padre, pero es que una cosa es la religión, otra cosa es la vida. Momento. Si la religión no te sirve para la vida, ¿sabes qué? No sirve para nada. Por tanto, no sirve para nada ser creyente. No puedo pretender ser un creyente ejemplar y luego ser, pues, un vecino irrespetuoso, un hijo malagradecido, un estudiante irresponsable, un esposo infiel, un profesional mediocre, un empleado burócrata que no ayuda a nadie. No, 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 no puede ser eso. No puedo pretender ser una persona de fe y luego ser una persona en mi profesión, el ejercicio de mi carrera, un irresponsable. O sea, tienen que ir las dos cosas juntas, la vida de fe y el compromiso práctico. De lo contrario, eh, soy, soy hipócrita, soy hipócrita, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que este principio de la encarnación del verbo lo hagamos bajar hasta lo concreto, ¿no? De lo contrario, nos vamos a equivocar, vamos a dar un muy mal testimonio, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Yo creo que gran parte de los problemas de nuestra sociedad se dan porque los cristianos no dan testimonio, porque han divorciado la fe de la vida práctica. Son muy rezadores, pero malos ciudadanos. Muy de Dios, pero luego no ayudan a la transformación de la sociedad. Muy piadosos, pero luego no colaboran para que se transforme esta sociedad presente, sin olvidar, por supuesto, la sociedad futura, la patria eterna, ¿no? Eso es lamentable, ¿no? Es muy lamentable. Pues bien, me parece importante subrayar ese punto. Vamos al punto 8. Con esto ya acabamos esta tercera parte del curso. Este punto 8 lo he titulado El amor por la verdad. El amor por la verdad. Estoy convencido de que las personas humanas, más que en buenos y malos, se dividen en quienes aman la verdad y quienes se aman a sí mismos, ¿no? No existe tanto esa división entre buenos y malos. Es un poquito, diría yo, eh, artificial. Creo que si hay una división entre personas es entre los que aman la verdad
y los que se aman a sí mismos. Los que aman la verdad están dispuestos a todo por ser fieles a esa verdad. Los que se aman a sí mismos estarán dispuestos a todo con tal de protegerse a sí mismos. Y no importará si al protegerse van a negar la verdad. Eso no les interesa. Esto es importante, ¿no? Es crucial, ¿no? Eh, Hay gente que ama la verdad y por esa verdad se compromete, da la vida, ama, se gasta, se sacrifica. Y hay gente que no ama la verdad porque se ama a sí misma. Amo mi cuerpo, amo mi libertad, amo mis gustos, amo mi bienestar, mis 4 metros cuadrados de confort, mi zona de confort. Amo eso, me amo a mí mismo, amo mis caprichos, mis deseos, amo eso. Entonces, cuando llegue el momento de la confrontación en torno a la verdad, fácilmente voy a traicionar la verdad, porque me amo a mí mismo. Para discernir adecuadamente, necesitamos tener amor por la verdad. De lo contrario, no vamos a llegar a buen puerto. El amor por la verdad es un regalo que hay que pedir del cielo. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, el amor por la verdad equivale al temor de Dios o al conocimiento de Dios. Definitivamente, para amar la verdad debemos primero haber tenido una experiencia del amor de Dios. Si la experiencia ha sido real, ha sido verdadera y profunda, esto se va a corroborar en el amor que tengamos por la verdad. Y si estamos dispuestos a darlo todo por custodiar y difundir esta verdad, incluso a precio de la propia vida. El amor por la verdad es, en resumidas cuentas, el amor por Dios mismo, porque Él es la verdad. Jesús ya lo había aclarado cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No pocas personas consideran que el bien mayor, el más importante, el más fundamental para ellas es la salud física u orgánica. La salud. Varias personas me lo dicen, ay padre, si hay salud, hay todo. Es lo más importante, lo más importante. Pero cuidado, para un creyente verdadero, lo más importante no debe ser la salud física u orgánica, sino la gracia de Dios, el vivir en gracia. Ni la enfermedad, ni la misma muerte son una desgracia. Subrayo eso. Ni la enfermedad, ni la misma muerte son una desgracia. A nosotros nos han metido mucho esa mentalidad pagana, ¿no? Ay, qué desgracia, se murió. Ay, ya es el final. Ay, no, desapareció, dejó de existir, todavía se dice, ¿no? Hoy dejó de existir. Un momento, ¿qué cosa que es eso? Es eso de dejó de existir. El creyente nunca deja de existir. Tenemos alma inmortal. Hay vida eterna, hay resurrección. Habla bonito, corrígete. La muerte, la enfermedad son cosas naturales, previsibles, sobre todo si ya somos adultos mayores. Por favor, no seamos ilusos. Tienes más de 70 años. Ya pues, hermano, prepárate. Ay, no, qué barbaridad, qué miedito. No, es que es una cuestión tan lógica. Por tanto, es inútil temer lo que es natural en la vida. Si tú eres creyente, tienes vida eterna, prepárate la eternidad, hermano. Lo que sí debemos temer, y lo que debemos temer mucho, es perder la gracia de Dios y perderle eternamente. Eso sí debemos temer. Esto tiene mucha relación con el amor por la verdad. Cuando una persona ama más su vida, su salud, su bienestar, cuando una persona ama eso, su zona de confort, el sentirse bien, esa persona a la larga se puede hacer apóstata. Apostatar es renegar de la fe verdadera. La apostasía comienza cuando amamos
más nuestra comodidad actual y nuestra falsa paz, la amamos más que la verdad misma. Mucha gente hoy en día está hablando de la apostasía, ¿no? Y entonces señalan, ¿no? Que tal obispo, que tal cardenal, ¿no? Que tal sacerdote, ¿no? Son los que están promoviendo la apostasía, que van a cambiar la liturgia. Mira, hermanito, cálmate. La cosa no es así. La apostasía es mucho más sutil. La apostasía está viniendo por un montón de gente que ama mucho su bienestar, pero que no ama la verdad. Ahí está, ahí comienza la apostasía. Cuando venga el tiempo de la prueba, la persecución, los que aman más su salud, su bienestar, su vida, van a sucumbir y van a negar la verdad, van a ser apóstatas. Uno muere tal como vive. No existen magias que nos hagan cambiar rápidamente, misteriosamente. Si durante toda la vida te has amado más a ti que a la verdad, al momento de morir tendrás lo tuyo. Te tendrás a ti, pero no tendrás a Dios, porque te amaste a ti. Si durante toda la vida has amado la verdad, estarás también dispuesto a dar la vida por esa verdad y no la negarás para amarte a ti mismo. Tendrás lo que amaste, la verdad, Dios, eternidad, cielo, gloria. Amar la verdad es algo muy importante para un seguidor de Jesucristo. Es la categoría fundamental, es el fundamento de la santidad. Quien ama la verdad se encamina a la santidad. Quien ama más la verdad que a sí mismo se guarda para la vida eterna. Quien ama más la verdad que a sí mismo sabrá discernir lo que le agrada a Dios y podrá con su ayuda cumplirlo, ¿no? Qué importante es esto, queridos hermanos, porque, como les digo, hoy más que la apostasía sea porque, no sé, algunos quieren cambiar la doctrina y eso, la apostasía es más sutil. Se infiltra en nuestras vidas cuando nos amamos más a nosotros que a Dios mismo, ¿no? Y el peor ídolo es el yo, el ego, ¿no? Algunos están muy preocupados porque dicen que los católicos somos idólatras porque tenemos muchas imágenes. No, hijito, el peor ídolo es el propio. Y hay mucha gente que no tiene imágenes, pero se idolatra a sí mismo. Eso es fatal, ¿no? Entonces, pues que esto nos sirva también en este camino de aprendizaje del discernimiento. Hasta aquí hemos terminado la tercera parte del curso. Ahora vamos a dar pase a las preguntas.